Diego García de Paredes, el Sansón de Extremadura. Héroes y heroínas siempre han sido admirados por su determinación, valentía y ganas de seguir caminando, a pesar de las grandes dificultades. A lo largo de la historia ha habido innumerables héroes, hombres y mujeres, que han puesto su granito de arena para forjar un imperio. A veces se han mantenido en el anonimato y otras han trascendido allende los mares. Pues, a decir verdad, todas las civilizaciones necesitan héroes propios, y España siempre ha sido prolífica en ellos. A veces, algún que otro personaje viene precedido por la leyenda, en una mezcla de tintes épicos para insuflar ánimo, dando ejemplo de valor, sacrificio y heroicidad. En España se hacía uso de los mitos griegos y romanos para tal fin, pero llegó el tiempo en que eso ya no sirvió. Se comenzó a necesitar algo más cercano, más español. Y ahí entró Diego García de Paredes, el Sansón extremeño. Diego García de Paredes y Torres, nacido en Trujillo, en el año 1468. En los primeros años de su infancia, crióse al estruendo de las armas que veía ejercitar a su padre, infundiendo este ejercicio tanta afición en el noble joven y tantos bríos en las fuerzas, que con la edad cada día crecían, destacando desde sus inicios, pues se dice que en sus tiernos años vencía a todos los de su edad. Además de practicar estos juegos físicos y militares, Diego García aprendió a leer y escribir, algo inusual en la época para alguien que no se había criado en la corte, y más aún para un joven inclinado al oficio de las armas. Lo cierto y verdad que, muerta su madre, viajó a Italia para buscar fortuna como soldado. En Roma se ofreció como escolta al Papa Alejandro VI, el famoso Rodrigo Borgia, de origen español, que se decidió a contratarlo cuando presenció por casualidad cómo Diego se enfrentaba con una barra de hierro a más de 20 italianos por una disputa. Mató a 5, hirió a 10 y dejó a los demás maltrechos. El Papa no dudó en nombrarlo miembro de su escolta, y a partir de aquí se empezó a fraguar la leyenda de un héroe. Con hechos exagerados o no, rápidamente adquirió fama de consumado espadachín en Italia, llegando a matar a un capitán italiano que contaba con la confianza de los Borgia. A partir de aquel momento, pasó al servicio del duque de Urbino, rival del Papa. Pero llegó el momento de la llamada de su admirado Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Uno de los mejores generales de su tiempo y de la historia. El gran capitán reclamó hombres para recuperar la ciudad de Cefalonia, un importante asentamiento griego arrebatado por los turcos a la República de Venecia. Diego no dudó en aparcar su profesión de soldado a sueldo y alistarse en el ejército, siguiendo al gran capitán, asunto que repetiría en innumerables campañas militares. En el asedio de Cefalonia, ayudado de una máquina provista de garfios, llamada lobos, que servía para escalar los muros de las fortalezas, don Diego, enfundado en su armadura, fue elevado hasta lo alto de la muralla. Allí, una vez liberado de sus cuerdas y manejando el montante con inusitada agilidad, combatió con fiereza y denuedo contra todo aquel que osara acercarse. 3 días estuvo resistiendo, sin que le abandonasen las fuerzas. Una vez reducido por los soldados de la guarnición, no sin esfuerzo, los turcos respetaron la vida de Diego para intercambiarlo por prisioneros, pues vieron en él a un hombre de tremenda fuerza y ningún miedo. Pero Diego, aprovechando su desmedida fuerza o el descuido de sus captores, escapó por sus propios medios y se unió a la lucha inmediatamente.
poco antes de la rendición de la ciudad. Y desde este momento se empezó a conocer al extremeño como el Sansón de Extremadura, el gigante de fuerzas bíblicas y el Hércules de España. Terminada esta campaña, se reincorporó a los ejércitos papales a principios del año 1501. César Borgia, el hijo de Alejandro VI, sabiendo de la inestimable valía de Diego García de Paredes, había perdonado las ofensas del pasado y lo nombró coronel en el ejército que participó en las tomas de Fasar, Faenza y Rímini. Pero llegó de nuevo la llamada del gran capitán para luchar en Nápoles, y Diego abandonó de nuevo a los Borgia. Con la determinación propia de un gran estadista, Gonzalo Fernández de Córdoba sabía de la importancia de aquella guerra contra Francia, siendo vital tomar el control de la zona. Y ante la situación, utilizó la fama ganada de don Diego, el Sansón de Extremadura, contra los franceses, que lo temían ya por esas hazañas y grandes cosas que hacía y acometía. De Diego García de Paredes, ni palabras bastan para lo contar, ni razones para lo dar a entender. Traía una grande alabarda, que partía por medio al francés que una vez alcanzaba, y todos le dejaban desembarazado el camino. Daba voces a todos que pasasen al real de los franceses. A 2 artilleros partió por medio Diego García hasta los dientes, de que el marqués estaba espantado y comenzó a huir en uno de los 50 caballos que de Mantua habían traído. Se sabe de la participación segura de don Diego en las batallas de Ceriñola y Garellano en el año 1503, siendo determinante en ambos enfrentamientos. Pero se cuestiona el relato teñido de épica sobre una dura escaramuza contra los franceses, donde el extremeño luchó en el puente del río Garellano. Y es que se cuenta que, contrariado con una decisión militar del gran capitán, acudió al combate solo, taponando el puente sobre el río y causando unas 500 bajas entre los enemigos. No había arma que pudiera con él, que hiciese mella en su fortaleza ni lo hiriera. Las crónicas nos narran los hechos acaecidos de la siguiente manera. Ni franceses ni españoles daban crédito a sus ojos, comprobando cómo García de Paredes se enfrentaba en solitario al ejército enemigo, manejando con ambas manos su enorme montante y haciendo grandes destrozos entre los franceses, que se amontonaban y se empujaban unos a otros para atacarle. Pero como Diego García de Paredes estuviese tan encendido en ira, tenía voluntad de pasar el puente, a pelear de la otra parte con todo el campo francés. No mirando cómo toda la gente suya se retiraba, quedó él solo en el puente como valeroso capitán peleando con todo el cuerpo de franceses, pugnando con todo su poder de pasar adelante. Detalles de una fama ganada, de un mito para los tiempos y de una leyenda llevada por el viento y que levantaba el ánimo de los combatientes españoles. Los cronistas nos cuentan lo siguiente. Con la espada de 2 manos que tenía, se metió entre ellos y peleando como un bravo león, empezó a hacer tales pruebas de su persona que nunca las hicieron mayores en su tiempo Héctor y Julio César, Alejandro Magno ni otros antiguos valerosos capitanes, pareciendo verdaderamente otro Horacio en su denuedo y animosidad. Acudieron algunos refuerzos españoles a sostenerse en aquel empeño irracional y se entabló una sangrienta escaramuza. Al fin, dejando grandes bajas ante la aplastante inferioridad numérica y el fuego de la artillería enemiga, los españoles se vieron obligados a retirarse, siendo el último Diego García de Paredes, que tuvo que ser amonestado de sus amigos que mirase su notorio peligro. Por su fuerza y valor salió del poder de los franceses, que aquel día le pusieron en muy gran peligro la vida. Y cierto nuestro Señor le quiso favorecer y guardar aquel día en particular, librándole Dios su persona de peligro. Túvose por género de milagro que, siendo tantos los golpes que dieron en Diego García de Paredes los enemigos, saliese sin lesión,
Citan las crónicas del gran capitán que entre muertos a golpe de espada y abnegados en el río fueron aquel día más de 500 franceses. La misma cifra de bajas maneja el historiador Tomás Tamayo de Vargas, quien afirma que Paredes había satisfecho a la ira que le encendieron en su pecho las palabras del gran capitán, con muerte de 500 enemigos, que o cayeron a su montante o en el río huyendo de sus manos. ¡Ah, Herculeo extremeño! Tus hazañas las publicará la fama por todo el mundo. Mientras existan valientes, y sobre todo aquella del puente, cuando detuviste a un ejército entero, asombrará por siempre a los más célebres guerreros. Tras el final de la guerra, Diego regresó a España como un auténtico héroe, aclamado por el pueblo allí por donde pasaba. Sin embargo, fue en su patria donde se encontró con la dura realidad, la ingratitud real. A pesar de que Fernando el Católico le había entregado el marquesado de Colonnetta, Diego García, a quien nadie compraba con títulos nobiliarios, fue uno de los más fervientes defensores de Gonzalo de Córdoba dentro de la atmósfera de intrigas en la corte. Y cuando todos evitaban su cercanía, ahora que parecía caer en desgracia, llegó a defenderle públicamente, desafiando ante el mismísimo rey católico a todo aquel que pusiera en entredicho la fidelidad del gran capitán al monarca. En cierta ocasión, mientras los nobles esperaban a que Fernando el Católico terminase sus oraciones, entró Paredes de forma súbita en la estancia, quien hincado de rodillas dijo lo siguiente: «Suplico a su Alteza deje de rezar y me oiga delante de estos señores, caballeros y capitanes que aquí están, y hasta que no acabe mi razonamiento no me interrumpa». Todos quedaron asombrados, expectantes ante la posible reacción del monarca por semejante osadía. Pero Paredes prosiguió: «Yo, señor, he sido informado que en esta sala están personas que han dicho a su majestad mal del gran capitán, en perjuicio de su honra. Yo digo así, que si hubiese persona que afirme o dijere que el gran capitán ha jamás dicho ni hecho, ni le ha pasado por pensamiento hacer cosa en daño a vuestro servicio, que me batiré de mi persona la suya, y si fueren 2 o 3, hasta 4 me batiré con todos 4, o uno a uno tras otro, a fe de Dios de tan mezquina intención contra la misma verdad. Y desde aquí los desafío, a todos o a cualquiera de ellos». Y remató su airado y desconcertante discurso arrojando su enorme guante en señal de desafío. Fernando el Católico, por toda respuesta, le dijo: «Esperad, señor, que poco me falta para acabar de rezar lo que soy obligado». El rey permaneció unos instantes en silencio, dando lugar a que los difamadores dieran un paso al frente y defendieran su honor desmintiendo las acusaciones de Paredes. Sin embargo, ninguno de los allí presentes se arriesgó a romper el tenso silencio del ambiente y enfrentarse al Sansón de Extremadura. García de Paredes decía la verdad, había ganado una vez más. Después de concluir sus oraciones, el monarca se acercó a Paredes y, colocando sus manos sobre los hombros de Diego, le dijo: «Bien sé yo que donde vos estuviéredes y el gran capitán, vuestro señor, que tendré yo seguras las espaldas. Tomad vuestro chapeo, pues habéis hecho el deber que los amigos de vuestra calidad suelen hacer». Y Fernando el Católico, solo él, porque nadie se atrevió a tocarlo, hizo entrega a Paredes del guante arrojado en señal de desafío. Cuando el incidente llegó a oídos del gran capitán, este selló una amistad inquebrantable con aquel que le había defendido públicamente, exponiéndose a la ira de un rey. Pero las estrellas declinan su brillo por golpes del destino. El gran capitán premió a don Diego por sus inestimables servicios con el marquesado de Colonnetta, en Italia. Pero cuando Gonzalo Fernández de Córdoba cayó en desgracia, don Diego, por defenderlo, fue detrás. Perdió el marquesado,
y forzó un exilio voluntario de la corte. Y desde aquel momento, el soldado valeroso, protagonista de batallas y gestas, se dedicó a la piratería por el Mediterráneo, apresando barcos franceses y berberiscos.